Con el tema de la educación bilingüe en México, yo quiero contestar unas preguntas. ¿Cómo funciona la educación bilingüe bicultural en México? ¿Cuáles han sido los resultados de la educación bilingüe? ¿Cuándo y por qué surgió el sistema educativo para la gente indígena bilingüe? Entonces, para empezar, voy a dar un contexto histórico sobre la educación bilingüe en México. La Constitución de 1917 estableció el derecho de todos los mexicanos a recibir una educación por parte del Estado. En el año 1920 se notó que más de 80% de la población en México era analfabeta. Así que para combatir ese problema, en 1921 se creó la Secretaría de Educación Pública con el propósito de instruir a los habitantes de las comunidades rurales en el conocimiento de letras y de números. También como parte de ese programa ofrecían actividades prácticas y talleres, por ejemplo, en artes, en artesanías, oficios y técnicas agrícolas. También, pues durante la década de 1920, se crearon las misiones culturales y las casas del pueblo. El propósito era animar a la gente a prepararse como maestros y también que la comunidad estableciera escuelas rurales. Hubo todavía grandes zonas que se quedaban sin acceso a la educación ofrecida por el gobierno. Así que la escuela que sí se mantuvo en las regiones rurales eran las escuelas católicas. Vemos al nivel mundial que también las Naciones Unidas, entre otros, están empezando a promover acuerdos y tratados sobre los derechos humanos. Lo interesante es ver cómo cambia el lema de la Secretaría de Educación Pública en referencia a los pueblos indígenas. A veces lo han dicho el problema indígena. Entonces, cuando empezó en 1948 con el Instituto Nacional Indigenista, decía que era necesario integrar a los indígenas a la cultura nacional. Así que la aculturación fue su objetivo, ¿no? Esto es interesante también ver algunos conflictos durante esos 22 años. Bueno, vemos que en 1951 la UNESCO, la United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, recomienda el uso del idioma vernáculo para la alfabetización de los pueblos indios. Ellos decían que sería una manera más rápida para enseñar directamente la lengua nacional. En 1961, en la Sierra Tarahumara, se crearon las primeras modalidades de albergues escolares para niños indígenas. Era bastante común y a veces sigue siendo común que niños tienen que caminar hasta 2 horas o tal vez 4 horas para llegar a la escuela y luego regresar a su casa. Así que con el albergue de lunes a viernes, pues el objetivo fue apoyar la permanencia en la educación de niñas, niños y jóvenes. Interesante, en 2014 reportan que cada niño en algunos albergues, los niños tenían que colaborar con 40 o 50 pesos diarios. Así que, pues tomando en cuenta que el salario mínimo en ese año de 2014 era entre 50 y 100 pesos en las comunidades. Pero pues vemos pues con falta de recursos y pues el mantenimiento, pues empiezan a desaparecer el programa de albergues, aunque sí todavía existen en algunos lugares. En 1970 vemos un paso adelante en su perspectiva de la Secretaría de Educación Pública en cuanto a los indígenas y el problema indígena. Dicen que el desarrollo regional es el camino para elevar la condición de los indígenas. Va cambiando
poco a poco. En 1977 decían que los indígenas conforman un sector de la población que vive en zonas deprimidas y que ellos deben participar en la construcción de las propuestas de desarrollo y tienen derecho a preservar su identidad étnica. Es decir, que deben estar conformes con los proyectos que van a trabajar en sus comunidades y no solamente que el gobierno diga tal programa en tal comunidad sin la participación de la gente. 1983, México empieza a darse cuenta de la pluralidad de su país, que hay muchos grupos étnicos y que cada uno es importante y tiene algo para contribuir al país y a la identidad nacional. 1989, los indígenas de México deben reconocerse y ser reconocidos en la Constitución. 1995, dicen, es necesario construir una nueva relación entre los pueblos indígenas, la sociedad y el gobierno. Y vale mencionar, ¿no?, que 1994 fue el año de los zapatistas. En 2001 vemos que los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas de México deben ser reconocidos en la Constitución y en las leyes del país. En 2007 vemos los indígenas tienen derecho a vivir bien con su propia identidad y con pleno respeto a sus derechos. Así que aquí vemos el paso más grande, ¿no?, de donde empezamos en 1948 con la aculturación y todo el esfuerzo para que la gente indígena vivieran como los demás. Los ladinos, digamos, y ahora el derecho a vivir, y no solamente a vivir, pero a vivir bien y con su propia identidad, con pleno respeto a sus derechos. Pues les quiero dejar con unas cosas para pensar y discutir. Ojalá eso sea la primera parte de varias presentaciones sobre la educación bilingüe. Entonces, pues, ¿cómo cambió la perspectiva del gobierno o la SEP sobre el problema indígena entre 1948 hasta 2012 y pues también hasta 2020? ¿Cómo ha sido su perspectiva, la suya, pues, sobre el problema indígena? ¿Ha cambiado? ¿Ha sido algo fuerte, pues, viéndolos como un problema indígena todavía? ¿Hay algo en esa presentación que les sorprendió? ¿Algo que aprendió? ¿Usted ha trabajado con estudiantes bilingües o en una comunidad indígena? ¿Existe un albergue en la comunidad donde vive o en donde trabaja? Aprender el contexto histórico de la educación bilingüe o bicultural le puede ayudar, que sea así, pues, como maestro, como político, como pues cualquier persona en la comunidad, ¿no? Yo creo que viendo ese contexto de cómo ha cambiado la perspectiva del gobierno, a veces esa nos queda dentro también y cómo pensamos y a veces juzgamos a otros. Así que espero que eso ayude a que entiendan mejor. Esos son algunos de los recursos que yo leí para esta investigación, así que los dejo acá para que si quieran investigar más, ahí lo tienen. Gracias.